El Ajo. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de Proyecto Guión en Blanco, Erraes Producciones y El Ajo Producciones. Bienvenidos a Misterio 3. Todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos, también muchísimas gracias por la recepción con nuestra primera emisión hablando acerca de gente tóxica. Y el día de hoy, pues nuevamente reunidos aquí en esta mesa de debate, traemos un tema que nos va a llevar por la magia, la ambición, el poder, el nuevo orden mundial. Estamos entre conspiraciones, esoterismo, política, tenemos todos estos aspectos juntos. Pero antes de empezar con la temática, permítanme dar la bienvenida a Mónica Maciel, directora y conductora de Proyecto Guión en Blanco. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias, buenas noches. Y también quiero dar la bienvenida a, ya lo saben, el gran maestre del tiempo, al renacentista del siglo XXI, quien nos da todo ese cambio de perspectiva y todo ese conocimiento ancestral, a nuestro estimadísimo Erraes. Más que bienvenido, Erraes. Hola, hola, buenas lunes, gracias. Gracias por la cantidad de flores. No, pues más que merecidas, ahora sí que el currículum, si nos fuéramos con él, pues no terminaríamos. Entonces es el resumen, es el abstract del currículum contigo, mi estimada Erraes. Y bueno, pues ahora sí, el día de hoy, temática que pone los pelos de punta desde donde lo veamos, desde, puede ser, cómo es posible que existan esas creencias, desde cómo es posible que lo lleven a cabo, y será cierto, no será cierto, y pues justamente todo lo que es la magia, todo lo que es la brujería, y los grupos de poder, desde un solo individuo en lo más personal de una empresa, hasta pues los políticos que hoy en día nos gobiernan, y aquellos grupos que algunos presumen como invisibles, o que son los que manejan los hilos del mundo, pues también realizan extraños rituales. Y creo que para poder empezar a entender todo esto, tenemos que, creo que nada, entender o definir cómo vamos a manejar este concepto de poder el día de hoy. Así que, ¿quién empieza? ¿A quién le pasamos el balón? Bueno, yo lo voy a manejar desde el punto de vista de la física y luego lo voy a transportar hacia nosotros. La potencia, el poder, power, como le dicen en Estados Unidos y nosotros le decimos potencia, vendría siendo el trabajo que podemos realizar en una unidad de tiempo. Entonces, yo entiendo el poder que tiene una persona o un grupo como la energía que puede aplicar para transformar, cambiar, quitar, mover en un tiempo determinado. O sea, generar un trabajo en un tiempo determinado. Entonces, como nuestro tiempo es finito como seres humanos, a veces necesitamos aliarnos con otras personas para generar grupos de poder que podamos ir poniendo la batuta, irla pasando de mano en mano, porque hay algunos cambios, algunas modificaciones o algunas deformaciones de ciertos tipos que en nuestro tiempo finito de vida no lo vamos a lograr. Entonces, por eso nosotros como individuos tenemos poder para hacer ciertas cosas, pero hay gente que tiene más poder, y el más poder significa una de dos: o tiene más energía o lo puede realizar en menos tiempo. Ok, aquí estaríamos hablando mucho también, por ejemplo, yéndonos a la historia, yéndonos a la antigüedad, las grandes alianzas, ¿no? O sea, los acuerdos, vámonos con las monarquías antiguas, ¿no? O sea, el de España se casa con el de Hungría para unir fuerzas militares, económicas, etc., etc., ¿no? Finalmente, pues, se haya llevado a cabo entre las personas con esta finalidad, generar movimiento y generar cambios. Sí, deformaciones o mover del lugar algo que se encuentra en algún lugar. Entonces, por ejemplo, tú como individuo tienes el poder de hacer ciertas cosas
pero otras tantas no tienes la energía suficiente para lograrlo. No puedes realizar eso, necesitas un grupo que permanezca en el tiempo, porque a lo mejor una tarea se va a llevar 50 años. Y entonces si nosotros empezáramos esa tarea para cambiar el pensamiento o deformarlo o cualquier cosa, tú y yo no podríamos en el tiempo. Necesitaríamos ya una estructura que perdure después de nuestra muerte para que ellos continúen con esa labor. Y esperar. ¿Perdón, otra vez? Yo lo entendería así, de esa forma, de Okay. que es necesario ese tipo de estructuras, porque hay ciertas modificaciones que no voy a poder hacer. Por ejemplo, nosotros pensamos en tiempo, en el corto tiempo, en el mediano tiempo y en largo tiempo. Cuando algo se estructura en corto tiempo y en tiempo mediano, un ser humano común y corriente lo puede lograr, pero a largo plazo, apenas una estructura bien formada va a lograr eso, eso que se... Por eso se sabe que en la tercera generación normalmente las empresas quiebran. Cuando tú tienes una empresa y dejas a tus hijos como herederos y luego ellos a sus nietos, entre el 80 y el 90% de las empresas van a quebrar ahí. Por eso se empezaron a hacer consejos de empresas, para que perdure en el tiempo. Ok, entonces, visto desde este aspecto, en todos los grupos de poder, también tenemos toda esta parte histórica, los linajes, la parte también de tradiciones, ¿no? O sea, como que viene inscrito dentro de nuestra propia genética social, podríamos decirlo. Algo que tiene el poder con otras raíces es que, como con pie, como con podología, ¿no? Es algo que está en movimiento, ¿no? Aunque un poder, pues en esencia, que permanece, es algo que busca la trascendencia, ¿no? Obviamente, vive en el presente, tiene sus orígenes, además, pues tendríamos que hablar de qué tipo de poder, ¿no? Más bien de qué tipo de poder estamos tratando de definir. Y en cuanto a potencia y potencial, ¿no? Y los que tienen poder en ejercicio, y hay quien está en potencial de hacerlo, ¿no? O de ejecutar. El poder, ¿no? Según la dinámica social, ¿no? Más allá de la antropología o de la sociología o del materialismo dialéctico, es de alguna manera, pues alguna pauta, ¿no? Arquetípica y conductual presente, ¿no? Ya sea porque es una programación biológica, ¿no? O ya sea porque es una programación inducida. Ese mismo poder es una creación humana, pero no sabemos si lo humano es producto de ese poder. Eso es una especulación. Y si ese poder es el mismo del que estamos hablando, ¿este poder es un solo poder? ¿O es una variabilidad de varias características o varios niveles o varios tipos de poder, ¿no? Ok, entonces... Semióticamente, el poder es algo que tiene la capacidad de acción y de transformación y de sustentación, ¿no? Y en eso se basa la hegemonía. De hecho, hay alguna, así como materia filosófica, ¿no? Sobre todo en el posmarxismo, hay un estudio de la hegemonía, ¿no? Y hay un estudio de las formas de poder también. Y si lo vemos desde el otro lado, ¿no? Desde la cuestión teológica o conspiranoica, bueno, pues
ahí podemos explayarnos hasta el nirvana y más allá, ¿no? Ok, entonces, pues ya tenemos, yo creo que claro sobre la mesa, no sé si quieran agregar algo más sobre el poder, creo que nos queda claro y sobre todo para en estos momentos, siglo XXI, 2016 y para adelante seguramente, pues las estructuras son ya no capaz los imperios como era el reinado de tal, sino más bien el el imperio comercial, el imperio de alianza comercial política, serían los que nos estarían gobernando directamente. Ese es el poder final que se está buscando. Bueno, yo nada más tendría que hacer una precisión. Hay un lema que se dice entre las esferas o el círculo rojo, las esferas del poder, que es que una princesa no se hace, sino que nace. La razón por la que dicen eso es porque en muchos libros sagrados, incluyendo la Biblia, dice que la preparación de un ser humano es de 7 generaciones hacia atrás. O sea, tú tienes que formar una dinastía, algo que trascienda. Entonces, todo lo que viene siendo el código genético, incluyendo toda la información que tienes a través de tus ancestros, se supone que se va pasando y es hasta 7 generaciones. ¿Sí? Entonces, por eso, si tú eres un snob, por ejemplo, si tú, no sé, el creador de Facebook tiene mucho dinero y sin embargo nunca va a ser parte del Club Bilderberg. Sí, claro. O del Bohemian Grove. Porque tú, una princesa no se hace, sino que nace. Tú tienes que tener un linaje. Ahí podríamos estar hablando entre los linajes, ahorita paso contigo, Rez, pero podríamos estar hablando, por ejemplo, bíblicamente de los falsos profetas modernos, ¿no? Que serían justamente estos millonarios, estos nuevos líderes empresariales, estos nuevos políticos de fama, que capaz no traen el linaje, pero son los que te aparecen a vista pública, pero no son realmente esa princesa, ese príncipe. Así es. Ok, ahora Pues sí. depende de dónde lo veas, ¿no? Para muchos, sí, así es, ¿no? Ejemplo concreto, bueno, ya sabemos, ¿no? Si lo queremos ver más bien desde la cuestión del poder fáctico y de quién sustenta la hegemonía, pues familias, más el despreciable miembro, etcétera, etcétera, ¿no? Ya sabemos que hay linajes, etcétera, etcétera. Ya sabemos que supuestamente, ¿no? Son 7 ramas, ¿no? Y que el número 13 sería, ni siquiera sería supuestamente humano, ¿no? Algunos se denominan Pindar, o el pene del dragón. La gente vive en un castillo, en Europa, en fin, ¿no? Pero esas cosas realmente no las podemos saber nosotros de facto. En fin, el ejercicio del poder, sin embargo, ha pasado por muchas instituciones, ¿no? Parece ser que el ejercicio del poder, ¿no? O en base a la organización social, es inherente al hombre. En las sociedades primitivas, si realmente se les puede pensar como hay una jerarquía social, ¿no? Establecida, está el cacique y por abajo estarán todos los demás, en una pirámide. No solamente es una cuestión del avance de la occidentalización, ¿no? De siempre. Lo vemos en los sutras de la India, ¿no? Lo vemos en las tablillas sumerias, que podemos referir como las fuentes más antiguas, tal vez en los mitos de la Nahuaca como una tercera fuente, ¿no? Pero hay el establecimiento de un orden que gira en torno a algo o a alguien al que hay que servir.
prácticamente, ¿no? Tenemos en las cosmogonías que los hombres son de diversas maneras y son destruidos por diversos motivos, ¿no? Unos porque no adoraban a los dioses, otros porque eran demasiado inteligentes, otros porque se habían mezclado con los Elohim, y otros porque eran nefelines, etcétera, ¿no? O sea, y siempre es por el ejercicio de un poder, de uno sobre los demás, ¿no? Es realmente increíble qué es lo que sustenta el poder. Que Lo sustenta el dinero, sí, pero lo sustentan muchas otras cosas más allá del dinero, ¿no? Y de la capacidad que porque esas fortunas brutales que además producen dinero, porque son los dueños de los aparatos productivos, ¿no? Así que hay un orden en el que cuando se instituye el mercantilismo, el capitalismo, en cualquier estadio, ¿no? Inmediatamente se cierra el ciclo de la humanidad, ¿no? O sea, no hay un escape. Ok, entonces ya tenemos el esquema y creo que estabas mencionando también algo dentro de toda esta propia historia de costumbres, tradiciones, pues justamente también está el factor de la creencia filosófica, divina, los elegidos, pero antes de entrar a eso, que digamos ya estaríamos entrando al panorama esotérico, al el panorama brujeril, mágico. Sí, pues nada más, ahorita entraremos con los ejemplos, pero bueno, mencionar ya puede ser desde empresas, puede ser políticos y grupos políticos, ahora sí que no estamos especificando en ninguna parte del mundo, sino globalizando, viéndonos mercantilistas en ese sentido. Claro, pues digamos que los grupos locales funcionan y sobreviven en base al consentimiento de los intereses de los grupos mayores, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, o sea, los Illuminatis de Petatiux de Atlacomulco sobreviven porque los Illuminatis de adeveras lo permiten, si no, pues no estarían ahí. sí. Por mucho que sean familias tras familias de pellistas y de panuchos. Y yo creo que en cualquier localidad, o sea, desde donde nos estén viendo, pues simplemente los sistemas que en la mayor parte del mundo funcionan, que si la alcaldía, que si el presidente municipal, el pequeño pueblo tiene un representante, ¿no? Y de repente uno se pone a ver la historia y pues es la familia de los representantes, ¿no? La de esa localidad en específico. Son 2, 3 familias que llevan el control. Una capaz es la mercantil, la otra capaz es la política, pero son como las familias clave, los apellidos clave, ¿no? Sí, pues acuérdate quién fue el primer inversionista de Malibu, pues como desarrollo inmobiliario. Fue Díaz Ordaz, increíble, ¿no? Y todos sus herederos, pues imagínate toda la rentabilidad que tiene eso. Sí, ¿no? Claro. Entre tantas otras cosas, ¿no? ¿Mande? Entonces, Y Beverly Hills, ¿tú sabías que él era parte dueño de eso? bueno, Ay, no, pues yo tampoco, pero ahí están todos esos mexamericanos, ¿no? Familias por ahí, por allá, que vienen y viajan. Muchos son actores. Qué curioso, ¿no? O tienen actores en sus familias. o bueno, que también es la trascendencia, yo creo que ahorita ya entraremos justamente en ese tema. Y nada más también para terminar, pues viene, y creo que ya estamos englobando eso, pues los grupos de poder, ¿no? O sea, justamente estas familias, los poderosos de varios países que se reúnen, Club Bilderberg, ¿cómo se llama? El Skull and Bones, allá en Estados Unidos, de los de Yale, los Illuminati, los propios masones. Bueno, ahí veríamos niveles de penetración y de poder, donde Exacto. hay un grupo que está hasta arriba, ¿no? Y se divide en 2 manos, una derecha y una izquierda. Esta mano derecha y esta izquierda tiene 2 manos a su vez, ¿no? Se va de que sea en escalafón, así que tendrás posiblemente sociedades secretas sobre sociedades secretas y ni tan secretas, ¿no? O sea, por el amor de Dios, nada más sal a la calle y ve los logotipos
corporaciones, ¿no? Ahí están, ¿no? Y no es ningún secreto, así que, y tampoco es una conspiración, porque es muy real. Así que, de esta manera, pues, se distribuye, ¿no? Se estratifica, se supuestamente democratiza, entre muchas comillas, ¿no? Delegando responsabilidades, ¿no? De tal manera que extiendes tu poder sobre la burocracia, sobre, sobre las instituciones religiosas, sobre las instituciones educativas, ¿no? Sobre todos, ¿no? Sobre, está por arriba de la sociedad de los fisiócratas, todavía está por arriba, la sociedad fabiana, ¿no? Por ahí estará la sociedad de la niebla, etcétera, ¿no? Un montón de otras para sociedades parafisiócratas o pues iluministas, ¿no? Yo creo que ahí ya podemos dar el brinco adecuado, ahora sí que ya con esta introducción, hacia la parte de la brujería, hacia la parte de la magia, hacia la parte del esoterismo. Ya podemos conjugarlo ahí porque siguen de la mano, ¿no? Y desde rituales tradicionales que vemos con ya mencionadas las grandes instituciones religiosas que son los rituales permitidos, o los menos mal vistos, hasta que llegas a los sacrificios humanos, los sacrificios animales, rituales de sangre, rituales de sacrificio de X o Y cosa, justamente el mismo uso de simbología, pero también, pues visto la brujería, la magia, no sé si me gustaría que Mónica nos comentara un poco también, pues toda esta parte del poder energético, ¿no? Visto desde otro aspecto, ¿cómo se manejaría? Bueno, primero hay que ubicar un poquito a la gente de que tenemos sociedades discretas. Una sociedad discreta es como los masones, Skull Boss, el Bohemian Group. Todas esas son sociedades discretas, no son sociedades ocultas, no. ¿Por qué son discretas? Porque se saben que existen, pero son discretos con respecto a los rituales o lo que ellos hacen en su grupo. Sí. Que sería como los grupos cerrados de Facebook. O sea, existe el grupo, pero para que tú entres a las publicaciones y los puedas comentar, necesitas ser miembro. Claro, algunos sin iniciación, ¿no? Pero sí necesitas tener acceso para saber cuál es la agenda. Así es. Está los grupos abiertos, de que está la página y cualquiera puede entrar y hacer comentarios, etcétera, etcétera. Y está lo que ya es el grupo secreto, que también en Facebook existe. Yo soy parte de grupos secretos en Facebook. Y el grupo secreto nadie lo ve. Si tú no fuiste llamado, tú no puedes encontrar esa página. No sabes que existe esa página, te mandan a llamar. A menos que alguien te regale un pantallazo, ¿no? Fíjate que no se puede. No se puede. Acuérdate de Acapulco. Sí, no, yo sé que todo se puede en este mundo, pero hay cosas que son tan específicas que tu misma conciencia dice, no, o sea, esto no sale de aquí, o sea, no puede salir de aquí. Sí, claro. Entonces, esos son los 3 tipos de sociedades que hay, tanto en Facebook como en la vida real, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que manejar es qué es la superstición, porque muchos cuando hablamos de magia y hablamos de brujería y hablamos de todo ese tipo de cosas, dicen, eres un supersticioso. Sí, claro. Entonces, la superstición tenemos que entender y tenemos que tener bien claro que viene del latín, que sería superstiles, que significa sobrevivientes, pero eran los sobrevivientes a calamidades, a desastres, a enfermedades,
que iban transmitiendo su conocimiento de cómo ellos habían sobrevivido tales calamidades, pero no tenían una razón científica porque estamos hablando de la presciencia. Entonces, dentro de las supersticiones, nada más para ubicarnos, más difundidas en Inglaterra, era una de que tenían la superstición de que aquellos que estaban infectados de la vacuna eran inmunes a la viruela. Y luego de ahí fue donde Edward Jenner tomó, él fue el que tomó en serio esa superstición y dijo, déjame veo qué es lo que está pasando, y ahí nace la vacunación. Que diferenciar un poco lo que es un conocimiento empírico Ajá. de lo que es una superstición, ¿no? Sí. Eso era una noción empírica, ¿no? No. Porque lo veían en la práctica. Mira, qué curioso, ¿no? Que eres inmune. Entonces, pues el otro ya agarró la muestra y ya lo confirmó que así funcionaba, ¿no? Sí, pero y por ya eso... lo manifestó como. Pero una superstición, bien, tiene que ver con algo que se conocía ya de cierta manera en un ámbito cultural antiguo o ajeno y cuyo significado se ha perdido y que se tacha como ignorancia, porque tiene que ver con esa ignorancia, precisamente. Actualmente es que... Por ejemplo, pasar por abajo de una escalera. Permíteme, pasar por abajo de una escalera. La mayoría de la gente te va a decir que no es un juicio racional, que es una conducta supersticiosa, ¿no? Y sin embargo tiene sus razones, ¿no? Tú no sabes por qué está puesta ahí la escalera. A lo mejor alguien está pintando, se le puede caer algo, o sea, tiene una lógica el no pasar por una escalera, ¿no? Bueno, pero incluso ahí con lo de la escalera venía desde la antigüedad el hecho de no profanar la sabiduría, ¿no? Con esta ideología del triángulo que se formaba. Fíjate, otra connotación, ¿no? Pero es que si nos ponemos a ver triángulos, al rato vamos a ver triángulos en todas partes. No hagas símbolos Illuminati que nos van a vetar por acá y nos van a perseguir. No, mira, también soy de la resistencia. Otra superstición que había anteriormente y que era para quitar al espíritu malévolo chupasangre de no sé qué, porque esa era la superstición, era ponerse pan mohoso en las heridas. Y sí, con eso combatías ese espíritu. Entonces aparece Fleming y dice, y descubre la penicilina. A lo que voy es lo siguiente. Para actualmente, la superstición para nosotros es todo aquello que es una conducta irracional, que te genera un miedo irracional a un hecho o a una situación. Y que incluso la propia superstición, obviamente puede desencadenar justamente el aprendizaje empírico, ¿no? Pero desde el inicio, y como dices, puede ser un comportamiento irracional, como se hizo científicamente, de que ponían las palomas y veían que cada vez que volteaba a la derecha la paloma recibía comida, entonces empezó a condicionarse en ese sentido, y de ahí se puede generar la superstición, pero también hay muchas cosas que dentro de la propia naturaleza, pues era, bueno, pues si yo coloco X o Y cuarzo, si yo coloco X o Y planta, puede tener tal funcionalidad, tal efecto contrario. Ya después, haciendo una investigación más profunda, dices, bueno, pues sí funcionaba, ¿no? Sí tenía un motivo, sí tenía una razón. Hay otras cosas que capaz hoy en día no las entendemos. Por ejemplo, ahorita que mencionas supersticiones, hablando de rituales, hablando de magia, pues tenemos simplemente, por ejemplo, con los toreros, ¿no? Con la tauromaquia, ¿no? Que son ritualistas a decir basta, ¿no? De cómo se ponen justamente el traje de luces, todo el proceso, que si tiene que haber alguien, no tiene que haber alguien, o vámonos a algo menos polémico, por ejemplo, con las bodas, ¿no? No puedes ver a la novia vestida de blanco hasta que esté en el altar, ¿no? O sea, que son supersticiones. Pero están basadas en la experiencia milenaria de mucha gente, ¿no? Sí. En un imaginario, en un colectivo.
Bueno, entonces las supersticiones pueden ser, siempre cuando hablamos de libre albedrío necesitamos forzosamente al menos 3 opciones. Si tú no tienes 3 opciones, no puedes decir que es un libre albedrío. ¿Sí? O sea, si es un camino de ida y vuelta, no es libre albedrío. Entonces, en este caso, para las supersticiones pueden ser inocuas, pueden ser útiles o pueden ser dañinas. Ahora, por ejemplo, en ese caso, Mónica, visto ya como la parte ritualística, pues estaría la libertad de los grupos de poder, de los personajes de poder, utilizan esta ritualística, estos brujos, chamanes, etc., para alterar justamente ese libre albedrío o direccionarlo y ya evitarlo hacia los demás. ¿Puedo entenderlo de esa manera? Es que la magia se entiende como la capacidad sobrenatural de poder cambiar el orden natural de las cosas. Esa es la magia. Ok. Entonces, cuando tú eres una persona que está en el poder, tú lo que necesitas forzosamente es tener control de la mayor cantidad de variables posibles. Y si una de mis variables es algo sobrenatural, pues yo voy a buscar brujería, aunque no crea, no necesito creer. Lo que estoy haciendo es simple y sencillamente tapar todos aquellos huecos posibles que no tengo bajo mi control. Entonces, eso es lo que hace una persona con poder. A mí me llamó mucho la atención de la frase clásica de J.P. Morgan, ¿no? Que dice, los simples millonarios no necesitan un astrólogo, pero los billonarios sí lo requieren. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque está diciendo, No, bueno. O sea, los millonarillos ahí, pues se pueden dar el lujo de perder lo que quieran, pero nosotros no. Nosotros tenemos que tener la mayor cantidad de control, ya sea cierto o falso, no importa. Yo estoy tapando todas las posibilidades. En este caso, pues, J.P. Morgan tenía, pues, a Evangeline Adams, nada más y nada menos, ¿verdad? Como la persona que lo salvó de la crisis de 1929. Ella le recomendó, pues, vender todas sus acciones y lo salvó del crash económico. Entonces, aquí ya estamos hablando de que sin importar si funciona o no funciona, una persona a cierto nivel no se puede dar el lujo de no creer, punto. Ok, sí, o sea, ahora sí que el departamento de control de riesgos es, no sabemos si sirve o no sirve, si funciona o no funciona, tú inviértele ahí para cubrir, para parchar esa fuga que tenemos, ¿no? No vaya a ser que sí nos llegue un trancazo por ahí. Sí, hay una... Va más allá de probabilidades. Para ellos es un ejercicio determinista. Ok, y justamente quiero, ya nada más cerrando, digamos, este concepto de la brujería, vámonos con ejemplos concretos a continuación, pero es algo que también viene desde la antigüedad, o sea, desde las primeras civilizaciones de las que tenemos conciencia y datos, o que nos han vendido como primeras civilizaciones y sus datos, desde las creencias espirituales religiosas, por llamarle de alguna manera, las más tradicionales que conocemos ahora, Grecia, Roma, ¿no? Las referentes con los oráculos que contaban con los rituales hacia los dioses para que pudieran protegerlos políticamente. Los oráculos eran lo más sagrado para guerras, para acuerdos, para cosechas, etc., etc. Y bueno, eso en grandes civilizaciones, pequeñas civilizaciones, entrecomillado también, pues tienen a los grandes chamanes o a los brujos que eran los líderes de poder, ¿no? O son los líderes de poder de sus comunidades, ¿no? El chamán es de la tribu, del clan, ¿no? Aracame. O sea, el sacerdote ya es de la institución, o así decirlo. Y como las primeras instituciones pues son totalmente teocráticas, ¿no? Civilizaciones, pues, obviamente estos van a estar
representado, ¿no? También lo vemos en el Anahuaca, ¿no? El Tatuani y su esposa tenían que ofrendar exentos, con todo y que gozaban del poder, ¿no? Tenían que ofrender su propia sangre, Tatuani de su pene y la mujer de su lengua, entre otras cosas que hacían con púas de maguey, etcétera. Ya de los sacrificios, pues ya no hablaré porque es un tema de mucha polémica, si hubo, si no los hubo, etcétera, aquí en Mesoamérica. Pero digamos que en otros contextos, el sacrificio es debido a una cuestión de cosmovisión. Por ejemplo, ahora vemos que para todo, ¿no? Te dicen Illuminatis, satánicos, ¿no? Y todos son satánicos. Sobre todo los conspiranoicos cristianos, bueno, no se cansan de señalarlo, ¿no? Que si hizo el cornuto, que si hizo la mano de Bor, que si esto, que si lo otro, ¿no? Fusión tremenda, ¿no? Porque ellos mismos han, pues, escenificado esto, ¿no? Y han programado a estas, pues, generaciones para que lo perciban así, ¿no? Porque vemos el ritual satánico, ¿no? El ritual a Saturno, de los grandes grupos hegemónicos o en las fiestas de los Illuminati o de los perfectibilistas, pero también podemos ver, ¿no? El ritual de tipo santería, ¿no? Que se hace el Juda, que se hace el presidente municipal, que le hicieron a Hellboy, ¿no? Que lo van a rayar, que le bajan al muerto, que lo van a poner entre unos sigilos, etcétera, etcétera, todo esto que vino de Perú, etcétera. Y que al final, si te remontas a los orígenes de esas tradiciones, llegaron del cielo o de otra dimensión, como todos los demás, ¿no? O sea, como las deidades de los egipcios o de los sumerios o de quien sea, ¿no? Ahora, ok, ya tenemos justamente eso. Ya también para terminar esta primera parte del programa, no sé, ¿tú querías agregar algo, Mónica? Mi teoría, muy personal, y que no tengo ninguna prueba, así que ni me la exijan, es de que... no, aquí, con APA, entre comillas, no, aquí, y con referencia al fin de página. No, yo pienso que como en todo en la vida, el poder político corrompió Claro. a la magia, corrompió a las personas. Yo, en mi forma de ver, los primeros chamanes, magos, brujos, todas esas personas eran personas sabias. Normalmente cuando hablas de el consejo de los ancianos, personas que ya habían sobrevivido muchas cosas y se iban pasando de forma oral cómo curar, cómo evitar algunas cosas. Y llegó un momento en que las personas no se preguntaban el por qué, sino seguían el consejo nada más. ¿Sí? Alguien listo, de seguro un político, el primer político del mundo, se dio cuenta que con eso podían darles temor a las personas y darle un estatus a la otra de pitonisa, de una persona con poderes, no una persona con conocimiento, sino una persona que tenía poderes de tal forma en que si no sale el faraón, que ahora dicen que no había faraones en Egipto, pero bueno. Bueno, que no se llamaban faraones en Egipto. El faraón surgió en otra latitud y que se usa solo en la Biblia. Bueno. Faraones, nada más que no, en egipcio no se llamaban faraón. Pues sí, pues es lo mismo. Aquí los alcaldes decimos hijos de la... y siguen siendo alcaldes, pero... Hasta donde tengo entendido que tenía que salir el faraón a alzar las manos conforme el sol va saliendo, era descendiente del dios Ra, y entonces ellos tenían que salir
y si no hacían ese ritual, el sol no saldría. Esa era la leyenda. Exacto. Entonces, obviamente yo supongo que los faraones sabían que era puro show, que se podían quedar jetones otro rato, pero el rito te exigía como faraón hacerlo, quieras o no. Y obviamente los consejeros eran los que le decían, mira, ya es tiempo de siembra, ya es tiempo de esto, ya. Y a ellos se les daba, y decía, hay algo muy gracioso en la Biblia, a mí me dio mucha gracia cuando lo leí, cuando se pone el consejero del faraón a pelear con víboritas con Moisés. Es gracioso, o sea, de que te avienta una víbora, bueno, yo te aviento una mayor, o sea, se me hizo como que estaban jugando Pokémon. Pero bueno, o sea. Exacto. Sí, entonces, o sea, trucos de magia, pues. ¿Sí? Entonces, ¿qué era lo que pasa? De que todo el mundo dice, y es que Moisés, no, pero ¿quién era Moisés y cómo había sido educado? ¿Sí? Pues sí. O Y sea, Moisés, pues además es la copia de otro que existió antes, sí, pero como muchas veces. creyendo totalmente en las escrituras, vamos a creer totalmente en las escrituras, tú dices, sí, nada más que él fue educado en palacio. Entonces, Claro. alguien le pudo haber enseñado esos truquitos. Claro, sí. ¿Sí? Pues sí creció viéndolo. Sí, o sea, no es una persona. El campesino. Exactamente, en donde tú dijeras, oye, sí, por ejemplo, eso de pegarle a la roca para que saliera agua es algo que se sabía de nada más que el pueblo de Israel no lo sabía y ¡ajá! ¿Sí? Entonces, son cosas que tú dices, son conocimientos ancestrales, son conocimientos que se fueron dando a través de la palabra, no se escribían en esos momentos, y entonces llegó un momento en que alguien listo creó la política y corrompió todo. Yo voy a hacer una definición mía propia, y cuando me refiera a eso, siempre va a ser así, en mi definición. Para mí un político es una persona que tiene el poder de corromper lo místico y lo corrupto. O sea, corromper a lo corrupto. Sí, o sea, él tiene la capacidad de corromper toda la gama, ¿no? Todo completamente. Entonces, corrompe lo místico, en donde lo místico es, como dice Rice, no es lo mismo que la religión. Es un paso arriba, en donde tú ya... Un paso abajo. La mística, lo místico no, está arriba de la religión. La religión está un poquito más abajito. La religión es cuando te tienen que guiar y decir cómo tienes que hacer los rituales para poderte ligar al poder supremo. Cuando ya eres un ser místico, o cuando crees en la mística, tú ya no necesitas esas direcciones. O sea, No, en porque el misterio. ¿sí? Entonces, simple y sencillamente, no, la forma más fácil de entender a la política de esa forma es, yo tomo la parte mística y agarro a los brujos y agarro a las personas que tienen conocimientos de poderes extraños al ser humano para que se haga mi voluntad. Y lo más interesante es que ellos creen que esos poderes sobrenaturales, o ese Dios, o ese demonio, es una persona que puede ser chantajeada o comprada. ¿Sí? O sea, imagínate cuál es nuestra forma de pensar tan pequeña, de decir, ay, ¿sabes qué, Dios? No voy a comer hasta que me des lo que yo quiero, pues muérete de hambre. O sea, a mí no me importa. Entonces, la cosa es que corrompen esa parte y corrompen aparte lo más corrupto que existe. Tanto así que corrompieron al narcotráfico.
sea, imagínate cuál es el poder de corrupción de los políticos, que el narcotráfico, los narcotraficantes tenían códigos de honor, de palabra, omertad, etcétera, 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 y llegan los narcopolíticos y mira cómo estamos. Todo es un coro de sapos. Sí, pero antes de que los políticos entraran al narco, había un orden. O sea, los narcotraficantes daban, y eso es interesante porque ellos nunca decían que corrompían a las autoridades. Para ellos eran un impuesto que pagaban para poder trasegar a gusto. Ok. ¿Sí? Pues ya, para finalizar esta primera parte, sí me gustaría opinión breve de cada uno de ustedes. La pregunta es, más allá de la finalidad que están buscando los grupos de poder, están buscando los personajes, empresas, políticos, grupos guerrilleros, narcotráfico, etc., etc., ¿estos rituales funcionan o no funcionan? Más allá de quién los practique, o sea, vámonos con el idílico de que es un chamán, brujo, bruja, hechicero, hechicera, etc., que sabe lo que está haciendo. Lo que están haciendo estos personajes de poder a través de estas personas, estos rituales, estos hechizos, ¿son funcionales o no son funcionales a consideración de ustedes? Pragmáticamente hablando, sí son funcionales. Ok. Funcionan. ¿Erraes? Sí, pues sí, claro que lo son, ¿no? Ok. O sea, siguen ciertas fechas, utilizan ciertos números, saben cuándo, de qué manera, ¿no? Y además pues tenemos el efecto placebo, ¿no? Como quiera que sea, en la práctica, ¿no? Se dan, los hacen y ahí los tienes, sucintos, ¿no? O sea, ahí están, ¿no? Y el que estén allí quiere decir que algo los mantiene. Sean estos rituales o no, ¿no? Haya karma o no, pues parece que hay gente que vive pues con el privilegio de que se pasa el karma por, en fin, ¿no? No, Y aunque digas, no, es una tontería pensar que todo eso es real, pues tan es real, ¿no? Que pues matan a tantos aquí, desaparecen a tantos allá, y pues, y tienen que ser números exactos, ¿no? yo voy a poner un ejemplo para los escépticos, porque va a haber mucha gente que va a decir, es que cómo es posible que digan que sí los dos, eso es un complot. No, 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 no. Es, no ha sido una vez, sino varias veces, que yo he visto a niños de 2 años, 1 año, que están caminando y están sujetos de un chupón. O sea, el chupón que está en el aire, pero lo tienen agarrado y van caminando y ellos sienten que el chupón les está dando la estabilidad necesaria para caminar. Ok. Entonces, es como si estuvieran agarrando la mano de la mamá. Tú le quitas el chupón y el niño se desestabiliza y cae. También lo he hecho muy mal, pero tenía que hacer el experimento, sinceramente. Entonces, es que si me dices, oye, pero entonces el chupón funciona para estabilidad, pues en su mente sí, y les ayuda a caminar. Entonces, de la misma manera, si me dices, la brujería o la astrología o cualquier cosa que hagan los empresarios o los grupos de poder para llegar a sus fines, ¿funciona? Para ellos sí. Pues sí. Algo les da. Miren, algo les da esos ritos. Algo provoca en ellos esos ritos de que cada vez
se están incrementando más el número de empresarios que consultan a ciertos astrólogos. Nada más para dar un dato rápido, muy rápido, dice que en Estados Unidos se publica el Timer Digest y que es el mejor boletín o revista especializada para análisis de corredores de bolsa. Dice que se han tomado los 12 mejores pronosticadores de la bolsa de valores y uno de ellos es AC, que es nada más y nada menos que un astrólogo. Pues sí. Como en Cuba. ¿Tú crees que consultan a Raúl o al Papa Legba? No, pues a Papa Legba. Un poquito de coca, un purito por ahí. Ok, pues vamos a cerrar esta primera parte. Segunda parte va a estar en el canal de M. Maciel, el canal de Proyecto Guión en Blanco. No se la pierdan próximamente. Ya segunda parte de este programa vamos a estar hablando ya en concreto ejemplos, lugares del mundo, políticos, grupos de poder. Vamos a dar los ejemplos en concreto para que ustedes los tengan y también el cierre justamente de esta temática. Así que por favor, no dejen de suscribirse, ya lo saben, M. Maciel, el canal de Guión Proyecto en Blanco a través de YouTube, también el canal de Euskaro del Río, ahí lo pueden encontrar, donde también estará dentro de playlist este programa. A Erraes lo pueden seguir a través de Twitter, @Erraes, y también nosotros en El Ajo Producciones, nuestro canal El Ajo Producciones, o Recetario Lajo a través de YouTube. También nos encuentran en Twitter como Recetario Lajo, todo junto y en minúsculas, en Facebook El Ajo Producciones, y nuestro blog recetariolajo.blogspot.com, donde ya una vez finalizados de ser publicados en YouTube estos programas, los van a encontrar en el blog con una pequeña nota informativa, y además también pueden descargar los programas en evox.com, nos encuentran como El Ajo, ahí van a encontrar todos los programas de El Ajo Producciones, incluyendo estos por también, si no lo quieren ver, lo pueden descargar y oírlo donde ustedes quieran. Así que no se separen, estén al pendiente. Dentro de 2 días sale ya publicado en el canal de Guión Proyecto en Blanco y lo encuentran M. Maciel, este segundo programa que va a estar muy, muy, muy interesante. Así que nos despedimos rápidamente. Quiero agradecerte muchísimo, Mónica Maciel. Muchas gracias, bye bye, buenas noches. Muchísimas gracias, mi estimadísimo Erraes. Chao, chao, buenas lunas. Pórtense bien, los estoy viendo. Ahí está. Aguas con el símbolo, aguas. Nos está vigilando el gran maestro del tiempo. Se despide de ustedes Salvador Gaviño Romero. Están al pendiente, ya lo saben. También pondremos todos los vínculos dentro de los programas, ya una vez actualizados. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Dejen sus comentarios. Si quieren alguna temática que pongamos en mesa de análisis, háganlo. Suscríbanse a los canales, denos like, también nos ayudan muchísimo. Compártanlo. Y ya lo saben, como siempre digo, si les gustó, compártanlo con la gente que crean que les va a interesar. Y si no les gustó, compártanlo con la gente que les cae mal. De todas maneras, nos ayudan de esa manera. Así que hasta la próxima emisión. Muchísimas gracias. Esto fue Misterio 3. El Ajo